Ahora sí, listo, empezamos de nuevo. Lo que les iba a decir, que les mencioné antes por el chat, que al inicio de la clase y todo lo que les he hablado, la hora y media que ya ha pasado, no se grabó. No sé si la persona que estaba de anfitrión antes se le pudo grabar algo, y si no, entonces lo que podemos hacer es que si al final nos da tiempo, me dicen si hay algo que quieren que le repase, que consideran que con solo ver la presentación no lo van a entender cuando lo estudien, y yo le pego una repasadita nuevamente como para recapitular y que luego no les cueste mucho. Y si no, entonces igual les subo esta otra parte de lo que se logre grabar. Como el internet estaba fallando tanto, como antes me salí, donde volví a entrar, como no entré como anfitrión, no se me empezó a grabar, y me di cuenta ahora que le iba a poner pausa y no había nada que ponerle pausa. Ok, continuemos entonces. Estábamos con, a ver, veníamos hablando, bueno, de las funciones de las células T. Tenemos entonces, ya les he mencionado varias veces, tenemos las células TCD4, que estas se van a unir al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, el cual le va a presentar los antígenos, y se van a dividir en 4 líneas o subdivisiones principalmente. La TH1, la TH2, que son como las principales, en los cuales en ambos casos va a haber inmunidad de memoria, y luego la T reguladora y la TH17. En la TH1 se dice que es una inmunidad mediada principalmente por células, principalmente para microorganismos intracelulares, y hay mucha producción de interferón gamma. Aquí se va a activar los macrófagos y se va a dar un cambio de isoclase en cuanto a la IgG. ¿Qué va a pasar? Entonces, la IgG se pueden dividir en varios tipos. Se puede dividir en IgG tipo 1, tipo 2, tipo 3. Cada una tiene diferente especificidad y diferente fuerza en cuanto al mecanismo de acción que ejerce. No vamos a entrar en detalles, pero entonces es parte de lo que induce la TH1, ese cambio de subclase. También va a activar una respuesta inmune principalmente inflamatoria, mientras que la TH2 no produce una respuesta inmune tan inflamatoria, ya que aquí va a haber tanto inmunidad dada por anticuerpos, va a ser más que todo una inmunidad humoral y no tan celular como la anterior. Sin embargo, sí va a haber activación de células como lo son los mastocitos y los eosinófilos, por lo que se dice que la TH2 es frecuentemente activada en reacciones alérgicas o en reacciones anafilácticas. Va a haber también producción de la inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina de las alergias principalmente y de los helmintos. Luego tenemos la T reguladora, que como su nombre lo indica, mantiene un balance, ayuda como a suprimir la respuesta para que no se exacerbe. Y finalmente la TH17, que no es como tan frecuente verla mencionada en la literatura, pero tiene un papel también importante porque sirve para bacterias extracelulares y para hongos, colabora bastante. En este caso, la TH17 va a ser suprimida por la activación de la TH1 y la TH2, entonces por eso es que no es mencionada de forma tan frecuente. En cuanto al linfocitos CD8, ya les mencioné, van a estar, se van a unir al MHC clase, ¿cuál? Clase 1, porque lo que van a hacer entonces es llegar y captarlo, y ya luego van a llevar entonces a la activación de todas las demás moléculas que van a provocar la muerte. Recordemos que los linfocitos citotóxicos, lo principal que van a hacer va a ser provocar la destrucción, mientras que los TH clase 4, que se unen al MHC clase 2, que de fijo solo los pregunto, lo que promueven más que todo es producción de anticuerpos, mientras que los CD8 es destrucción o lisis. Previene la producción y la liberación de las partículas virales, lo que hace es eliminar, como ya les dije, la célula huésped de raíz, y van a haber producción de muchas moléculas como perforinas y grancinas. Se dice que tienen un efecto letal. Y las imágenes que les puse aquí a la derecha de este y de la diapositiva anterior es más o menos de cómo se ve el complejo mayor de histocompatibilidad, el tipo 2 y el tipo 1. Ahora bien, las células B y los anticuerpos, que como yo les decía, para mí eso es como la más importante, porque los anticuerpos ayudan en un montón de cosas. Se van a producir en la médula ósea y van a migrar a tejido linfoide ya maduras. Tienen un receptor de antígeno que les permite producir anticuerpos y diferenciarse en plasmocitos y en células de memoria. También presentan antígenos a las células T, entonces también hacen ese link. Como ya les mencioné, dan origen a dos tipos de células, y van a tener IgM y receptor BCR en su superficie.
que esos dos inmunoglobulinas, esas dos proteínas, le van a permitir la expansión clonal. Además de la IgM y del BCR, va a tener una IgD en su membrana cuando están como inmaduras o cuando aún no se han diferenciado en células de memoria o en células plasmáticas. La activación de las células B puede ser dependiente de T o independiente de T. Cuando es independiente de T, es más bien la célula B la que va a activar a las células linfocíticas T. Cuando es dependiente, se dice que se dan reacciones en donde tiene que haber una cooperación necesaria de las células T para que las células B puedan ejercer su efecto. Es indispensable que primero se dé una activación primaria, valga la redundancia, de las células T. Mientras que en la independiente de células T se da más que todo en moléculas grandes que andan circulando libremente, como les decía antes, como algunos polisacáridos, que pueden ser captados por las células B y ellas mismas ir a presentárselo a las células T para generar entonces el resto de la cascada de señalización. En estos casos, el anticuerpo que se produce cuando la célula B es la que capta el polisacárido es un poquito menos afín, es decir, que no se une con tanta fuerza al antígeno. Entonces, la efectividad de los anticuerpos que se producen no es tan buena como cuando es una respuesta dependiente de T. El anticuerpo además generalmente no va a durar mucho tiempo en circulación, es decir, no va a ser protector y en este caso no van a haber células de memoria. Entonces, para que haya células de memoria, tiene que haber una activación inicial de linfocitos T y posteriormente que los linfocitos T activen a las células B. Entonces son respuestas un poco más lentas, que tienen anticuerpos menos afines, que duran menos en circulación y que no producen inmunidad protectora ni de memoria, por decirlo así. Y aquí tenemos básicamente un resumen de lo que les acabo de mencionar. Tenemos una célula presentadora de antígenos, un macrófago en este caso, que presenta los antígenos, ya sea una respuesta de tipo TH1, que me lleva entonces a la destrucción de la célula, o también a una célula TH0, que es más productora o me lleva más a la producción posteriormente de lo que son anticuerpos. Vean que aquí en todo esto van a haber mediadores inflamatorios importantes, interleuquinas, va a estar el interferón, y van a tomar dos vías diferentes a partir del mismo antígeno que la célula presenta con diferentes receptores. Bien, ¿cuál es la función de los anticuerpos que son producidos por las células B? Aumentan la fagocitosis, es decir, ayudan en la opsonización. Además sirven para neutralizar, bloquean algunos virus para que no ingresen a la célula y no se dé la invasión. También sirven para neutralizar toxinas. Recordemos que cuando una toxina entra al cuerpo, el mecanismo de acción de la toxina es llegar al sitio blanco donde hay receptores, para que esos receptores entonces se vuelvan locos y me generen entonces la liberación de dopamina cuando estamos con alguna droga o de adrenalina, uno me genere la supresión de estos tipos de moléculas para que entonces entre en un estado de depresión, etcétera, según lo que se haya como ingerido. Entonces, esos también sirven los anticuerpos para llegar, captar esa molécula, que no se une al receptor y que no tenga su efecto. También se encarga de la lisis mediada por el complemento. Recordemos que también el proceso de opsonización no solo ayuda en la fagocitosis, sino también para que se forme el complejo de ataque a membrana que me activa el complemento por sí solo. Y también tiene una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Es decir, que la célula, para que sea destruida, tiene que estar recubierta por anticuerpos para que llegue una célula NK y la destruya. Es decir, no solamente recubre para que sea digerida, sino que también recubre para que entonces se forme el complejo de ataque a membrana o recubre para que llegue otra célula de la respuesta inmune y provoque la destrucción. Llegue un eosinófilo y se una y provoca la destrucción de la célula. Los anticuerpos van a generalmente a ser producidos, nosotros hablamos como de 3 días, en el libro mencionaba como de 4 a 6 días. Por ejemplo, cuando una persona tiene dengue, nosotros pedimos que la persona tenga 3 días con sintomatología para poder detectar o determinar la concentración de IgM. Antes de los 3 días es muy probable que dé un falso negativo o que salga un resultado negativo porque aún no hay suficiente concentración de IgM. Entonces se dice que se demora de 4 a 6 días, digamos que más o menos, para que se pueda detectar en sangre por métodos de laboratorio. Esa demora que ocurre se debe entonces a todo ese reconocimiento, fagocitosis, degradación, presentación de antígenos, maduración de células y demás que tiene que darse hasta que culmina en la producción de IgM y posteriormente IgG. Y esto va a permitir entonces una activación específica ya de otras células de la respuesta inmune. El anticuerpo
conforme tengamos mayor exposición a ese antígeno, va a aumentar su afinidad. Es decir, entre más expuestos estemos a una molécula o a un cuerpo extraño, más fuerte se va a unir ese antígeno con ese anticuerpo y más específico se va a volver ese anticuerpo. Y eso se conoce como maduración de la inmunidad y es muy importante que ocurra en inmunidad de memoria o en respuestas protectoras. ¿Cuál va a ser la estructura de los anticuerpos? Yo siempre digo que es como un bracito. Entonces, vamos a tener que esa es la estructura general de las inmunoglobulinas. La diferencia es que algunos de sus bracitos se empiezan a asociar entre sí y forman moléculas más grandes, pentaméricas o diméricas. Las principales que vamos a tener como líneas de defensa van a ser la IgG, la IgA y la IgM. Y se consideran que son una estructura tetramérica. Vamos a tener dos cadenas ligeras, que son las que les estoy señalando aquí, las pequeñitas de aquí, unidas por puentes disulfuro, y dos cadenas pesadas. Vean que ambos lados son como una réplica. ¿Qué otra porción es importante? Este fragmento FAB. Este fragmento FAB es el que va a tener contacto con todo el antígeno. Pero lo importante de este fragmento FAB es la región variable y específicamente esta gradita de aquí arriba que es la región hipervariable. Esa región hipervariable es la que se va a unir específicamente al epitopo y es lo que le da la especificidad entonces a esos anticuerpos. Eso, por ejemplo, es una molécula de tipo IgG. En este caso, en la IgM, tenemos un montón de esas repeticiones en una molécula que están igual unidas por enlaces covalentes. Y en este caso tenemos que van a ser 5 estructuras originales unidas por esos mismos enlaces disulfuro que van a posteriormente generarme una molécula pentamérica. En algunos casos, como por ejemplo en la IgA, se pueden fusionar nada más 2 de esos bracitos y generarme una molécula dimérica, que es lo que vamos a encontrar generalmente a nivel de las mucosas. Como ya les mencioné, van a haber 2 sitios de unión a antígenos, que son las regiones FAB, en donde se encuentran las regiones variables e hipervariables. Va a haber además esta porción de aquí, que se conoce como el fragmento FC, que es como la región constante o lo que no varía, es lo que determina que un anticuerpo de humano o es de cerdo o es de caballo. Y van a haber regiones más específicas como lo que se conoce como el idiotipo, que es lo que les mencionaba, en donde se encuentra más o menos la región hipervariable. Todas estas porciones, a mí lo que me interesa es que sepan como la estructura básica, que hay cadenas pesadas, que hay cadenas ligeras, que están unidas por puentes disulfuro, que se fusionan y forman moléculas más grandes como la IgM, que es pentamérica, o la IgA, que es dimérica. Van a tener diversas funciones de anticuerpos, como ya vimos, algunas de reconocimiento, que va a ser principalmente dado por esa región hipervariable, que es la que se une al epitopo, o regiones efectoras, que va a ser dado principalmente por las cadenas pesadas o las regiones constantes FC. La interacción de la región FC con otras moléculas es lo que permite como la eliminación. Es decir, cuando llega una célula de nuestra respuesta inmune y entra en contacto con ese anticuerpo que está unido a un antígeno, es lo que dice la célula, aquí tengo un anticuerpo que capturó un antígeno y hay que destruirlo. Y eso entonces es lo que lleva a la unión con el complemento o a procesos de fagocitosis o de lisis celular. Y aquí tenemos nuevamente la molécula, la proteína como tal de la inmunoglobulina. Tenemos la región constante, que es la aquí abajo, la FC, la región donde se encuentra el sitio de unión aquí arribita con el antígeno, las cadenas ligeras, las cadenas pesadas, y estas porciones de aquí arriba que están en la región hipervariable, a su vez se dividen en unas regiones que se conocen como idiotopos, que es lo que le da como una mayor especificidad de unión al antígeno. Y además de los idiotopos, tenemos los paratopos. Entonces, esos dos conceptos lo que hacen, para ponerse los grandes rasgos, lo que hacen básicamente es aumentar la afinidad y la especificidad de ese anticuerpo para unirse a ese epitopo o a ese antígeno como tal. Entonces vean cómo va a llegar y va a calzar la piecita y se va a unir con esas pequeñas porciones que se encuentran dentro de la región hipervariable. Y aquí les pongo como la definición de lo que es un paratopo, que es lo que les acabo de mencionar, es como el sitio específico de unión del anticuerpo al epitopo de su antígeno correspondiente. Es lo que le da la afinidad y la especificidad. Ahora, función de las inmunoglobulinas. La principal y la más abundante va a ser la IgG. Es la que me permite tener una respuesta inmune de memoria y cuando tenemos una inmunidad protectora es la que permanece en concentraciones constantes y que nos brindan cierta protección.
Van a dividirse en 4 clases, como les mencioné anteriormente. Va a tener una región variable, que es la que se une al antígeno, y eso va a permitir que se exponga a la región FC para que se dé la activación de células de respuesta inmune. Va a tener una respuesta secundaria mayor ante un nuevo estímulo, es decir, que cada vez que tengamos una exposición a ese antígeno, nuestra respuesta inmune va a llegar a un título mayor de anticuerpos. Es decir, si yo soy alérgica o si yo, por ejemplo, tengo una IgG contra el herpes y entré en contacto al virus o tuve una activación nuevamente del virus. Entonces, la IgG, la concentración que tuvo inicial no va a ser igual a la concentración de IgG que voy a obtener en la segunda proceso de reactivación. ¿Por qué? Porque ya hubo una inmunidad y ya va a ser más fácil que se active, perdón, y que alcancemos títulos mayores de esa IgG de memoria, perdón. La IgG se va a producir además después de la IgM, por eso cuando llegamos y hacemos pruebas serológicas y hacemos la IgM y la IgG es para ver más o menos un estimado de hace cuánto empezó la infección. Cuando tenemos una infección de origen aguda, generalmente vamos a tener producción de IgM. Cuando ya son infecciones más pasadas, vamos a tener producción de IgG. Y cuando tenemos tanto la IgM como la IgG, podemos decir que hay como una enfermedad activa no tan reciente. Entonces, un ejemplo, yo me contagio de dengue, me hacen unos anticuerpos al día 4, me va a salir únicamente la IgM positiva. ¿Por qué? Porque aún no hay suficiente anticuerpo para producir o para detectar la IgG. ¿Qué pasa si me hago la prueba al día 5, al día 7, entre el día 7 y el día 15? Ya voy a poder empezar a detectar ciertas concentraciones de IgG. ¿Por qué? Porque ya la infección está pasando y la IgM va a empezar a disminuir. Ya casi vemos unos gráficos para que vean como el traslapo entre la disminución de la IgM y el aumento de la IgG. Va a haber una respuesta acelerada, que es lo que permite entonces esa inmunidad protectora. En la mayoría de los casos puede brindar una inmunidad de por vida, sin embargo, no todos los alergenos o no todos los antígenos me van a provocar una inmunidad de por vida. Depende también de la estructura y la composición, como hablamos anteriormente del antígeno. Y la IgG es la única en atravesar la barrera placentaria, lo cual le da protección al recién nacido. Es decir, yo le paso mis anticuerpos maternos al bebé. ¿Alguno puede decirme por qué cree que la IgG es la única que puede pasar la barrera placentaria? ¿O alguno ha escuchado por qué? Chicos, ¿alguno que sepa o que quiera batear? ¿Por qué creen que la IgG es la única que puede atravesar la barrera placentaria? ¿Qué se les ocurre? A ver, participen porque si no, no avanzamos. ¿Alguno que se le pueda ocurrir algo? ¿Qué puede tener la IgG que no tenga la IgM o la IgA y por lo cual la IgG sí puede pasar placenta? Digamos, cuando yo consumo alguna droga, acetaminofén, algún componente, no sé, ibuprofeno o alguno de esos tratamientos que uno toma para el dolor, ¿dónde hace o cómo hacen efectos estos medicamentos? Tienen que ir a unirse a un receptor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la IgG? ¿Por qué la IgG sí puede pasar la barrera placentaria? Es algo muy similar. No, uno podría llegar a creer que la razón por la que la IgG pasa placenta y la IgM no es una cuestión de tamaño, porque la IgM es más grande y es pentamérica, pero no. La razón es porque en la placenta tenemos receptores que pueden agarrar la IgG e internalizarlo y llevarlo hasta el feto. Y no hay receptores para la IgM. Entonces, la IgG pasa placenta porque hay receptores específicos. ¿Qué pasa en el caso del líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué la IgG pasa y la IgM no? En este caso no es una cuestión de receptores. En este caso, el líquido cefalorraquídeo, la IgG sí pasa placenta por una cuestión ya ahora sí de tamaño, que la IgM es demasiado grande y no logra atravesar la placenta, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la placenta, la IgG logra pasar o llegar al feto porque hay receptores y en el caso del líquido cefalorraquídeo, la IgG logra atravesar y llegar al líquido porque tiene un tamaño más pequeño que le permite atravesar. Continuando.
La IgM, como ya les mencioné, va a ser pentamérica. Sin embargo, yo les mencioné que los linfocitos, antes de madurar, van a tener en su superficie los BCR, las IgM y la IgD, que van a ser como receptores que el linfocito B va a tener en su superficie. Entonces, cuando la IgM se encuentra unida al linfocito B, va a estar en forma monomérica. Y hasta que se libera es que forma el pentámero con sus enlaces covalentes, cuando ya se forma una célula plasmática. La IgM se considera un anticuerpo aglutinante. ¿Por qué? Porque como es tan grande, puede agarrar muchos antígenos y generar pequeños grupos o pequeñas aglutinaciones. Entonces, una prueba de laboratorio que antes se hacía, para saber si una persona tenía muchas IgM, se buscaba estimular esa aglutinación. Puede causar un daño citolítico que va a estar mediado por el complemento, que es en células que son portadoras de antígenos, y va a ser un poco menos eficaz para lo que es la opsonización, ya que la porción FC no está disponible para los fagocitos, que es algo que sí pasa en la IgG. La IgG sí tiene la porción FC disponible para los fagocitos, entonces sí permite una opsonización mejor. Por eso es cuando hablamos de opsonización dada por anticuerpos, hablamos principalmente de la IgG y ya luego de la IgM, porque la IgM no es tan efectiva para opsonizar. Como ya les mencioné, van a ser 5 unidades que me van a formar el pentámero cíclico, unido por cadenas de puentes covalentes o puentes de sulfuro, que se le conoce como cadena J o cadena de unión. Luego tenemos la IgA, que es la inmunoglobulina asociada a mucosas. Esta va a estar en forma monomérica y tiene algo muy importante, que para que esté a nivel de tracto respiratorio o a nivel de tracto gastrointestinal, recordemos que en estos sitios hay muchas enzimas. ¿Cómo hacemos para que esta estructura, que es una proteína, no se degrade? Lo que se hace es que forma el dímero y se une además a un componente secretor. Y así tenemos lo que se conoce como la IgA secretora, o como lo ponemos aquí con una S, la cual es la que viaja a la superficie de las mucosas y de las secreciones y no es hidrolizada. Es decir, ese componente secretor y ese dímero le brinda protección para que no sea degradada. La IgA, ya les mencioné, va a estar muy asociada al epitelio intestinal, vías respiratorias y genitales. Va a ser un monómero en suero, es decir, que si yo la encuentro en sitios que no son mucosos, va a estar como una única componente, es decir, como el bracito normal, no va a estar en forma de dímero. Como ya les dije, el componente secretor va a proteger de la proteólisis, va a prevenir la adhesión del virus o de bacterias al epitelio, es decir, es como una de las barreras innatas o de las barreras principales que está ahí como en el frente de batalla, tratando o impidiendo que el virus ingrese a la célula. No sirve para activar la vía clásica del complemento. La vía clásica del complemento se activa principalmente por IgG e IgM. Sin embargo, sí sirve para activar la vía alternativa. Recordemos que la vía alternativa está dada por células o microorganismos que tienen LPS en su superficie y que me va a activar al C3b. La respuesta IgA va a ser más breve, es decir, la IgA no es de memoria. Creo que hay como un único microorganismo que me puede producir una IgA de memoria, que es rotavirus. De hecho, hay una prueba inmunocromatográfica, una prueba similar a la prueba de orina, que me permite detectar la IgA para rotavirus. Pero no es lo usual que la IgA permanezca en el tiempo. Generalmente aparece y desaparece según un microorganismo que llega a atacar. Y lo que hace es reclutar a otras inmunoglobulinas y reclutar a otras células para que lleguen a atacar y ayuden a defenderla. Y los patógenos, la forma de evadir esta parte de la inmunidad es con proteasas que me pueden degradar ese componente secretor que protege de la proteólisis. Entonces lo que tienen es proteasas más fuertes, por decirlo así, o proteasas más activas que sí me logran degradar la IgA. Ahora bien, de estas dos, la IgD y la IgE. La IgD, como ya les dije, más básicamente es funcionar como un receptor de los linfocitos B. Es muy escaso en suero, no se conoce muy bien la función y lo que hace es como eso, como actuar de receptor en linfocitos B que aún no están, no son células de memoria ni plasmocitos. La IgE, lo importante es más que todo en respuesta inmune de tipo alergia y en respuesta inmune contra el virus. Entonces lo que va a hacer es producir reacciones alérgicas anafilácticas inmediatas. Y siempre que encontramos la IgE elevada, también vamos a encontrar eosinófilos elevados comúnmente, o si no, basófilos o mastocitos. ¿Qué es lo más fácil de ver? Los eosinófilos, porque lo podemos ver en un frotis que tienen valores elevados. Por ejemplo, en niños pequeños que tienen rinitis a recurrencia o que tienen cuadros alérgicos, le hacen una cuantificación de la IgE y si sale elevada, le hacen lo que se conoce como eosinófilos en moco nasal.
No es una prueba tan frecuente, pero hay algunos alergólogos que todavía la utilizan mucho en niños, y lo que se hace es tomar un hisopado de la fosa nasal del niño, hacer un frotis y teñirlo con un RAI para ver la presencia de esos eosinófilos de forma aumentada. Y así establecen una relación entre la IgE y los eosinófilos en moco nasal. ¿Cómo se producen los anticuerpos? Tiene que haber entonces, como ya vimos, un contacto inicial con un nuevo antígeno, y es lo que se conoce como la respuesta primaria. Esto va a demorar, como ya les mencioné anteriormente, de 3 a 6 días. En el libro habla de 4 a 6 días, entonces dejémoslo como de 4 a 6 días para que el anticuerpo pueda ser detectado. Y va a depender, como ya les he mencionado varias veces, de la inmunogenicidad del antígeno y de qué tanto me estimule la respuesta inmune. Posteriormente, ya se puede detectar el anticuerpo en sangre, en donde se empieza a dar un aumento exponencial del título. A partir de que el anticuerpo aparece en sangre en concentraciones detectables, ya empieza a aumentar de forma significativa. Y se dice que en la semana número 3, es decir, como a los 22 días, alcanza su pico máximo o la concentración máxima o el título máximo que se puede encontrar en sangre. Podría permanecer durante un tiempo si el estímulo permanece, o podría empezar a disminuir si se sana la persona. Y va a haber lo que se conoce como una conmutación de clase, que es cuando se pasa de IgM a IgG, que es lo que les hablaba, en donde la IgM disminuye y la IgG empieza como a aumentar. Creo que por aquí está el grafiquito que les mencioné. Ya casi se los muestro. Y posteriormente, en una exposición subsiguiente o en una inyección de refuerzo, por ejemplo, como sucede con las vacunas, lo que se va a dar es lo que se conoce como una respuesta secundaria o anamnésica. ¿Qué es anamnésica? Que es de memoria. En este caso, ya no va a haber esa demora de 4 o 6 días, sino que una vez que se expone al antígeno, se disparan los anticuerpos. ¿Por qué? Porque ya están listos, ya tienen especificidad, ya son afines, y de una vez empieza su producción o su expansión clonal de los linfocitos B. Entonces se dice que el incremento exponencial del título es más rápido. Y además, en la respuesta primaria, vamos a tener un título de anticuerpos, digamos que en 10, y en la respuesta anamnésica vamos a tener un título de anticuerpos mayor, es decir, la respuesta secundaria es mayor y además logramos un título de anticuerpos aún más alto que en la primera exposición al antígeno. Y van a ser además más afines. Entonces, por eso es que cuando ponemos vacunas y luego nos ponemos refuerzos, eso nos va a dar una alta protección, porque estamos haciendo anticuerpos que se producen más rápido, con un título mayor, y que además tienen una mayor afinidad por el antígeno contra el que se produjeron. Perdón. Y aquí está el gráfico que les mencionaba antes. Entonces, veamos la parte de arriba, en donde dice concentración sérica de anticuerpos. Vamos a tener el periodo latente, que puede durar incluso hasta 10 días. Generalmente ya en algunas enfermedades desde el día 3 ya hay producción de anticuerpos significativamente. Y empezamos con la producción, de la IgM. Y vean el traslape que yo les mencionaba, que ocurre más o menos entre el día 10 y el día 15, en donde la IgM va a disminuir y la IgG va a empezar a aumentar exponencialmente. La sumatoria de esos anticuerpos de la IgM más la IgG es lo que se conoce como anticuerpos totales, y llegan a la fase de meseta. Si el estímulo continúa, va a perdurar en el tiempo, y si no, empiezan en la fase de declive. ¿Qué pasa en una respuesta secundaria, que es esta aquí de rosadito? Que tenemos una brevedad o una menor cantidad de días en la activación, en la producción de anticuerpos. Vean que aquí es menor a los 5 días, y ya empieza a haber producción de IgM. ¿Qué hay que destacar de aquí? Que vean que la producción de IgM va a ser menor que en la respuesta inmune primaria, pero vean la cantidad de IgG que se produce. Es una respuesta que crece más rápido respecto a la IgG de la respuesta primaria y con un título mayor. Y por lo tanto alcanzamos anticuerpos totales mayores que perduran aún más en el tiempo. Y eso es lo que nos estaría dando entonces una inmunidad protectora. En términos a nivel celular, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente lo mismo. Tenemos una célula B que entra en contacto con un antígeno, mientras se da la expansión clonal, empiezan a producirse IgM, posteriormente esa IgM hace el cambio de clase y empiezan a producirse IgG. Y luego estas rosaditas continúan como células de memoria. Las células de memoria vuelven a entrar en contacto en esa segunda exposición, y la cantidad de células que se producen es más rápida. Y es básicamente es una clonación de células que cada vez va duplicando su concentración. Ahora bien,
¿Cuáles son los efectos adversos de las reacciones inmunológicas? Es lo que se conoce como las hipersensibilidades. ¿Y cuál es el problema de las hipersensibilidades? Que nos va a generar un daño y nos van a generar inflamación y enfermedades crónicas. La primera y la que es más común de ver es la tipo 1, que es la alergia anafiláctica o la que nos genera los cuadros de asma. Aquí, ¿cuál inmunoglobulina se va a producir en las alergias? La IgE, en donde va a haber un contacto inicial en donde la IgE se encuentra revistiendo o se encuentra en la superficie de células que actúan en estos mecanismos. Entonces van a haber mastocitos, van a haber eosinófilos y van a haber basófilos, que van a tener un montón de IgE en sus superficies. Esa IgE va a hacer el contacto inicial contra el alergeno. Y una vez que hacen ese contacto inicial contra el camarón o contra el polen, por ejemplo, se van a entrecruzar. Y cuando esas IgE se entrecruzan o se enlazan entre ellas, es que lleva entonces posteriormente a la liberación de todos los componentes de las células, ya sea histaminas, prostaglandinas, leucotrienos, y esto va a provocar en algunos casos vasodilatación, en otros vasoconstricción. Entonces lo que pasa es que la IgE que está recubriendo los mastocitos, los eosinófilos y los basófilos, entran en contacto con el alergeno, se entrecruzan y provoca la desgranulación de las células. Y esto puede ser un evento que puede ser a nivel local, es decir, como cuando a mí me pica una abeja y se me hace una roncha en el sitio donde me picó, o puede ser una reacción exacerbada en donde me pica una abeja y me genera un cuadro respiratorio con anafilaxis. Entonces, eso va a depender del tipo de alergeno y también del sistema inmune de la persona. No todos vamos a responder igual. Hay personas que pueden comer camarón y les desencadena nada más una respuesta leve, y hay otros que si comen camarón tienen que inyectarles una dosis inmediata de adrenalina o epinefrina para que no sufra un paro cardiorrespiratorio, perdón. La siguiente, la tipo 2, y aquí va a estar dada por anticuerpos. Vamos a tener la IgM o la IgG, las cuales no funcionan de forma adecuada. Entonces se van a dirigir erróneamente hacia las células del huésped e inducir la fagocitosis o la destrucción de estas células. Y se dice que en este tipo de hipersensibilidad tipo 2, además de la IgG y la IgM que actúan en esta, también va a actuar el complemento. Y básicamente lo que hace es llevar a una destrucción de nuestras células o de las células del huésped. Regálenme un segundo a ver qué me pusieron por ahí. Vean, con el COVID es bastante complicado porque aún los estudios siguen, entonces hay muchísimas hipótesis y, por ejemplo, lo que ha pasado con el COVID es que debido a la necesidad de información, hay muchos artículos que están saliendo a públicos sin haber sido o sin haber tenido una revisión exhaustiva como la mayoría de artículos tienen. Entonces sale un artículo hoy y mañana sale otro que lo refuta. Entonces hay mucha variedad de información. Yo, por ejemplo, conozco casos de personas que dieron positivos para la prueba del COVID, que es un PCR, y luego le hicieron la prueba de anticuerpos en el clodomiro picado para el suero convaleciente y no tenía anticuerpos. Entonces todo el mundo se queda como, ¿qué pasó aquí? ¿No tuvo la infección o sí la tuvo y no produjo anticuerpos? Entonces con el COVID aún es algo complicado porque aún no se sabe, aún siguen estudiando, hay variantes, digamos, en Costa Rica tenemos la variante de Brasil y la variante de Alemania, que son pequeñas mutaciones que el virus incorpora y que lo hace diferente a la variante que hay, por ejemplo, en España o en Italia. Entonces hay pequeñas modificaciones que van modulando la respuesta inmune, además de que cada uno como individuo también responde de forma diferente. Entonces todavía no se conoce como el mecanismo fisiopatológico que desencadena el virus como tal en nuestro cuerpo y lo que nos lleva a la tormenta de citoquinas o a que nos lleva a que nos compliquemos o a que produzcamos anticuerpos o a que no los produzcamos. Incluso en esos pacientes que vos mencionas que se enferman, o sea, se enferman del coronavirus, luego dan negativos y luego se vuelven a reenfermar, no se sabe muy bien si cuando se vuelven a reenfermar es que adquirieron nuevamente el virus de la comunidad o de algún paciente enfermo o que el virus permaneció en el cuerpo y luego nuevamente volvió como a aumentar. Entonces son cosas que aún no se sabe como muy bien y que aún no hay como una explicación concreta. Hay muchísimos artículos, pueden leer de todo y lo que queda es como esperar hasta que ya logren como explicar bien el mecanismo de acción de lo que lleva. Pero por el momento no se sabe mucho, no se sabe si es una inmunidad humoral, si es celular, se cree que es una combinación, que la inmunidad celular es parte de lo que provoca las complicaciones en pacientes con comorbilidades, lo que lleva a los paros respiratorios y las complicaciones para respirar,
a producir mayor moco, que le impide un intercambio gaseoso de forma adecuada, pero también se ha visto que en muchos pacientes, como los que sacaron suero convaleciente, hay anticuerpos, entonces se cree que es como una mezcla. Sin embargo, como te digo, aún no hay como una explicación bastante acertada en ese sentido. Yo les recomiendo que si quieren leer más del COVID, busquen a Eugenia Corrales. Ella es una viróloga de la UCR, ella nos dio clases, ella puede ser microbióloga, profesora de virología, y ella está muy pendiente de eso y constantemente pasa leyendo artículos y como discriminando los que sirven y los que no sirven. Entonces ella a veces cuando saca un review o saca una publicación muy buena, ella hace como un resumen en Facebook de lo que dice el libro y los aspectos como a destacar o a rescatar de ese artículo. Entonces, si la pueden seguir, en realidad se leen cosas bastante importantes. Igual ella a veces pone algo y luego lo cambia y dice, hey, no, mira, acaban de encontrar algo diferente. Pero de ahí podrían también sacar como información un poco más actualizada. Ok, continuando. Les decía que puede haber una mímica molecular y que por eso las IgM y las IgG se confunden, entonces da una reacción cruzada. ¿Cuándo podemos ver esto? En infecciones con estreptococos. Yo tengo una infección a nivel de garganta con estreptococos, se producen anticuerpos contra estreptococos, pero luego ese anticuerpo no tiene una especificidad suficiente y se confunde y me reacciona con la miocina cardíaca. Y entonces se ha visto que hay casos de una miocarditis aguda post-estreptocócica, que ya la bacteria no está presente como tal, sino que es nada más por la respuesta inmune, en donde hubo una mímica molecular, se dio una reacción cruzada y empezó a atacar a nuestro propio organismo. También en las anemias hemolíticas eso es lo que ocurre, en reacciones transfusionales de tipo ABO. Recuerden que yo les había dicho que la producción de anticuerpos en nosotros es porque tenemos una exposición a los antígenos de los carbohidratos de las bacterias en el intestino. Entonces, hay algunos casos en donde se da una mímica molecular, donde no se reconoce bien y se reacciona contra el propio organismo. ¿Qué es lo importante de la tipo 1? Que actúan las IgE, los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. ¿Qué es lo importante de la tipo 2? Que actúan la IgM, la IgG y que además actúa el complemento. Y que aquí hay generalmente una mímica molecular que puede llevar entonces posteriormente a complicaciones. Por ejemplo, puede haber una glomerulonefritis postestreptocócica, que igual hay una mímica molecular, los anticuerpos de estreptococo se confunden y me genera un daño a nivel renal. También hay, por ejemplo, situaciones de este tipo de hipersensibilidad tipo 2 asociada a la penicilina, en donde la penicilina se adhiere a la membrana del glóbulo rojo y hace que el glóbulo rojo no sea reconocido como propio y se reconozca como extraño y me genera una anemia hemolítica. La ventaja de esto es que yo quito la penicilina, se deja de pegar a los glóbulos rojos y ya la anemia hemolítica resuelve. Y, por ejemplo, también hay enfermedades autoinmunes en donde está por una enfermedad o hipersensibilidad tipo 2, como la tiroiditis de Hashimoto, en donde se producen anticuerpos contra la propia tiroides de la persona y empieza como a atacarla. Eugenia Corrales, en Facebook, la pueden buscar. Ahora les paso ahora la busco en Facebook y les paso el perfil. Ella es una viróloga muy buena y pasa poniendo muchas publicaciones. De hecho, es como la que ha salido también como mucho en televisión. Luego, continuando, la tipo 3. En esta tipo 3 se dice que hay complejos inmunes. Es una reacción generalmente que puede ser localizada o sistémica. Vean que en este caso puede también llevar a generar a una glomerulonefritis postreptocócica de tipo aguda. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta glomerulonefritis lo que ocurre no es que se ataca una célula de nuestro organismo, sino que se depositan complejos inmunes que me obstruyen el glomérulo. Entonces un antígeno se me une a un anticuerpo y me va a obstruir ciertas porciones de nuestro organismo y va a llevar a posteriores complicaciones cuando ya el agente causal, cuando la bacteria, cuando el virus ya no está presente. Se dice que es una respuesta local y se conoce como reacción de Artus, sin embargo también puede ser sistémica, como este ejemplo de la glomerulonefritis aguda postreptocócica. Como ya les mencioné, van a ser depósitos de complejos inmunes, en donde van a haber muchos anticuerpos unidos a moléculas de antígenos. Estos complejos van a ser eliminados por macrófagos y monocitos. ¿Cuándo se da esta hipersensibilidad? Cuando la eliminación no iguala a su producción. Es decir, los macrófagos y los monocitos no dan abasto para depurar esos complejos inmunes y se empiezan a acumular en regiones de nuestro cuerpo. Pueden generar, por ejemplo, casos como artritis, en donde se empiezan a formar complejos inmunes en nuestras articulaciones y nos llevan a dolores, que es, por ejemplo, lo que puede ocurrir en casos como el chikungunya. También puede llevar a la nefritis y a la vasculitis.
Un ejemplo también de una enfermedad que puede ser catalogada como una hipersensibilidad tipo 3 es la respuesta que ocurre cuando se le da a una persona inmunoglobulinas de caballo, por ejemplo. A una persona que lo mordió un perro y voy a ponerle inmunoglobulinas como tratamiento. La persona podría reaccionar contra esta inmunoglobulina y formar depósitos de complejos inmunes. Entonces la persona va a reaccionar de forma adversa. ¿Por qué? Porque es una inmunoglobulina que va a llegar a reconocer antígenos que no estamos acostumbrados a tener en nuestro cuerpo, esa inmunoglobulina no es propia de nosotros y va a empezar a formar esos depósitos inmunes. Entonces, de la tipo 3 que hay que rescatar, que lo principal es la formación de complejos inmunes. Cuando complejos inmunes se depositan a nivel de vasculatura, se depositan a nivel de articulaciones o se depositan a nivel del glomérulo. ¿Cuál es la diferencia con la tipo 2? Que en la tipo 2 el sistema inmune sí va a atacar nuestras células. O sea, no es por formación de moléculas, sino es que ataca nuestro propio organismo. Ejemplo casi clásico, enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto. Y por último, la tipo 4, que es el ejemplo más clásico, la tuberculosis, que se le conoce como una inmunidad o hipersensibilidad retardada. Esta va a estar dada por células y son linfocitos T estimulados que me van a activar a macrófagos. Generalmente las manifestaciones van a empezar como a los 2 o 3 días y pueden permanecer por varios días o incluso hasta semanas o meses. El ejemplo que ya le dije, tuberculosis. Además tenemos el ejemplo en el caso de la lepra, de infecciones micóticas y parasitarias. Se dice que en esos casos de hipersensibilidad tipo 4 pueden ocurrir dos escenarios. Puede ocurrir donde la TH1 controla la infección y dura nada más unos pocos días y hay poco daño, o puede ocurrir que la TH1 no controle la infección y se produzca más antígeno y me lleve aún más daño y posteriormente a una enfermedad ya más de tipo granuloma o tipo crónica. Aquí van a actuar células T citotóxicas, macrófagos, mediadores inflamatorios. Y lo importante es que se va a dar una tardanza en iniciar la TH1 y eso es lo que hace entonces que se genere el granuloma y la diferencia en que la TH1 sea efectiva o no sea efectiva, que se dura mucho en iniciar la producción de citoquinas, la migración de células y llegar al sitio de daño. Entonces ya cuando se llega ya es un poco tarde y ya hay un poco más de daño a nivel del epitelio. Algunos ejemplos de tipo 4 puede ser la que ya les mencioné, la lepra, la tuberculosis. Además tenemos la hipersensibilidad por contacto, que es cuando nos sensibilizamos a sustancias químicas simples, por ejemplo, lo que sucede en el jabón. Usted dice que las personas que tienen alergias a los jabones es una inmunidad más que todo retardada, en donde forman como un gránulo, como que se empieza como a despellejar y se empieza como a agrietar. Eso es por una inmunidad retardada, que es como un tipo de hipersensibilidad, bueno, es un tipo de hipersensibilidad que dura más y que permanece más en el tiempo. No es tan alérgica porque la alérgica es algo que aparece y en 1 o 2 días ya se controla y ya con corticosteroides se elimina. ¿Qué pasa con esa hipersensibilidad? Que dura más en el tiempo, que hay que empezar a echarle cremas con corticosteroides para que se cure, que no tenga más contacto con esa molécula, con ese jabón, que además tomar pastillas cuesta más lograr resolverlo. Y se asocia mucho, en este caso, de la de contacto con moléculas más pequeñas como los aptenos que logran penetrar la piel y que logran llegar entonces a entrar en contacto con nuestras células del sistema inmune. Luego tenemos la hipersensibilidad tipo tuberculina, que es la prueba que se hace para la tuberculosis, en donde se inyecta un poco de la PPD, la proteína que se logra extraer de la tuberculosis, se logra purificar, se inocula en un paciente y luego lo que se hace es medir la induración, que la induración es como la zona de enrojecimiento y de abultamiento completamente dura que se forma por una respuesta inmune retardada que induce la tuberculosis. Ah, bueno, ¿y contra qué lo tienes vos, Austin? ¿Contra jabones o contra qué? Bueno, César, no puede lavar platos. Y ya para ir terminando, nos quedan como 9 diapositivas. Todos estos componentes del sistema inmune son propensos a que hayan mecanismos de evasión y también a que tengamos problemas en nuestro cuerpo. Entonces vamos a tener inmunodeficiencias primarias y inmunodeficiencias secundarias. Las primarias son intrínsecas de las células y generalmente hay una base genética, hay un problema ya en nuestro organismo como tal y no una enfermedad de fondo. Puede ser que haya pérdida de linfocitos B, de linfocitos T,
que tengamos células fagocíticas disminuidas o que las células fagocíticas no sean efectivas, que tengamos menos producción de citoquinas o que tengamos funciones de estas que tampoco sean efectivas. Si no se dan tratamiento, los síntomas pueden ser mortales. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene defensas está propensa a cualquier infección y generalmente no fallecen por la inmunodeficiencia, sino que fallecen por una infección posterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes VIH positivos que no tienen tratamiento? Estas personas que no tienen tratamiento, lo que pasa es que tienen un sistema inmune tan deficiente que luego se van a infectar con algún virus, con algún hongo, con Pneumocystis jirovesi, por ejemplo, y no van a poder resolver el cuadro con ese hongo. Que cualquier persona normal lo puede resolver, pero ellos no por el sistema inmune deficiente que tienen y posteriormente fallece no por la inmunodeficiencia, que sería en ese caso una enfermedad secundaria, sino que terminan falleciendo por la infección como tal. Ejemplos de estos es la enfermedad granulomatosa crónica y la inmunodeficiencia combinada grave. Esta es como la peor. La inmunodeficiencia combinada grave, hay un problema en producción de linfocitos T y linfocitos B. Básicamente esa persona no tiene nada. Entonces es bastante complicado, tienen que vivir como en una burbuja y cuesta mucho llegar a tratarlos. Y en las secundarias, en las que son inducidas, como el que les acabo de mencionar del VIH, por virus externos, fármacos o por cáncer. Puede ser inducido por algunas infecciones, como el VIH, como citomegalovirus, como Epstein-Barr. Sarampión provoca una inmunodeficiencia. Sin embargo, el sarampión, la inmunodeficiencia que genera, ya es mucho más leve, entonces no es como tan mortal. Sin embargo, también tiene la capacidad de provocar esa inmunomodulación y disminuir la respuesta inmune. El cáncer, por supuesto, el cáncer por sí solo me genera un problema en la producción de las defensas o en la producción de la respuesta inmune y además el proceso quimioterapéutico que luego recibimos nos afecta aún más. Por ejemplo, en las leucemias tenemos muchísimos leucocitos, pero no son funcionales, son células inmaduras que no tienen la capacidad de defendernos contra agentes externos. Y por supuesto los fármacos que también se relacionan con esto, que son los quimioterapéuticos, por ejemplo. En cuanto a las vacunas, que son súper importantes, gracias a Dios en Costa Rica son obligatorias. Hay dos tipos de vacunas, la que me genera una inmunidad activa y la que me genera una inmunidad pasiva. ¿Cuál me genera una inmunidad activa? En donde yo me expongo al antígeno y mi cuerpo produce las inmunoglobulinas, que van a permanecer en el tiempo y que van a llegar y me van a permitir entonces tener una inmunidad protectora. ¿Cuál es el problema? Que pueden haber depósitos de complejos y pueden haber algunos daños. ¿Cuál es la inmunidad pasiva? En donde ya doy los anticuerpos preformados. Un ejemplo de inmunidad pasiva ocurre con el virus de la rabia. Cuando alguien lo muerde un perro, yo le voy a dar anticuerpos preformados que lo ayuden a defenderse contra ese virus. Otro ejemplo, la inmunidad que le dan las mamás a los niños cuando le transfieren anticuerpos por la placenta o por la leche materna. Entonces son ejemplos también de inmunidad pasiva. Aquí hay otro ejemplo, los sueros antiofídicos es lo mismo, uno le administra a la persona, inmunoglobulinas ya preformadas. Y como les dije, puede desencadenar reacciones de hipersensibilidad, como lo que ocurre cuando se administra suero de caballo, en donde hay inmunoglobulinas, y el cuerpo reacciona contra esto. Y me va a formar entonces los complejos inmunes. Y entonces sería una hipersensibilidad tipo ¿cuál, chicos? Se forman complejos inmunes en este caso. ¿Cuál sería esta? ¿Sería una retardada? ¿Sería una alergia? ¿Cuál sería este ejemplo? La que ocurre en... No, recordemos que en alergia y producción de IgE. ¿Cuál es la hipersensibilidad? En donde se forman complejos inmunes, antígenos, anticuerpos. En la tipo 3, exactamente. La tipo 1 es donde actúa la IgM y la IgG y el complemento y atacan nuestras células. La tipo 2. La tipo 1 es donde producen inmunoglobulinas E, mastocitos, basófilos y eosinófilos. La tipo 3 es donde hay complejos inmunes. Y la tipo 4 es la inmunidad retardada, donde la TH1 no es efectiva. Y finalmente, para ir terminando, este concepto de superantígenos. Esto lo que hace es estimular la respuesta inmune sin necesidad de que haya una presentación de antígenos, sino que básicamente lo que tenemos es que el superantígeno sirve como un puente. Entonces, hace un link entre el linfocito T y la célula presentadora de antígenos sin que haya ningún antígeno presentándose.
Entonces, esto lo que me provoca es una hiperactivación de la respuesta inmune. Hay algunas toxinas y algunas bacterias que tienen la capacidad de producir esto. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, que puede generar el síndrome de choque tóxico, que es cuando hay producción de superantígenos. Un ejemplo que puede llevar a una inducción de superantígenos en Staph aureus es en los tampones. Hubo un tiempo que estuvo así como mucha paranoia porque se dieron cuenta que los tampones inducía el crecimiento de Staph aureus y además la producción de toxina, que llegaba a torrente sanguíneo y que funcionaba como un superantígeno y desencadenaba respuestas inmunes terribles que culminaban en coagulación intravascular diseminada, en choque tóxico y en pacientes que podrían incluso llegar a fallecer por hipotensión y demás. Y para terminar, vamos a tener un caso clínico de una hipersensibilidad. Entonces, vamos a ver, dice, ¿alguno que me lo lea para que alguno participe, por favor? ¿Alguno que lo lea, chico, porfa, chicos? Por favor. Alguien que tenga micro y que si quiera leerlo. Muchas gracias, Austin. Alguien que tenga micro. Es nada más Buenas noches, doctora. Si quiere yo lo leo. Dale. Bebé con padres que tenían antecedentes de rinitis alérgica recibido fórmula láctea el primer día y luego lactancia materna exclusiva. Comenzó con diarrea desde los 7 días de vida, con moco 10 a 15 veces por día, en 2 oportunidades con rasgos de sangre. Al mes y medio de edad fue hospitalizado debido al cuadro diarreico y recibió antibióticos múltiples, además de fórmulas sin lactosa, pero sin mejoría. 2 semanas más tarde fue referido a otro hospital del cual ingresó con anemia. Ok, entonces vean, tenemos un chiquito que viene de unos papás que ya tenían un problema de rinitis alérgico, que le dieron fórmula láctea y luego lactancia materna y nada más, y empezó con el cuadro diarreico, con moco e incluso en algunas veces con sangre. ¿Qué podría ser, qué tipo de hipersensibilidad ya con eso que les acabo de mencionar podría ser entonces? Exactamente, una IgE, y la IgE se asocia a hipersensibilidad tipo 2, 3, 1, 4, 1, exactamente. Entonces, inicialmente como parte del plan diagnóstico se descarta que el niño tenga VIH, tiene inmunoglobulinas normales, excepto la IgE que está alta, y además tiene una relación de CD4-CD8 normal. Entonces ya con solo la IgE alta ya pueden suponer que hay una alergia, una hipersensibilidad tipo 1, mediado por IgE, basófilos, mastocitos y eosinófilos. Le hacen el test de cloro en sudor para descartar la fibrosis quística. Es una prueba que no se hace de forma como tan rutinaria, la hacen más como en el hospital de niños, es bastante rápida, pero no la hacen como en ningún otro como hospital. Le hacen una endoscopía para ver si tiene atrofia intestinal y le empiezan a dar al niño fórmula a base de hidrolizado extenso de proteínas de caseína bovina, con una disminución del flujo fecal a la mitad, pero que no cesa la diarrea completamente, que es lo ideal. La leche humana se dieron cuenta que exacerbaba la diarrea a pesar de que la mamá estuviera a dieta de productos lácteos, de soya y de maní. Y continúan el manejo ambulatorio del paciente. Entonces ya sabemos que de fijo tiene una alergia. El problema es que no es a la lactosa, no es a la caseína, o podría ser a la lactosa de la caseína y a otras cosas más. Entonces es lo que hay que seguir investigando. Y el problema con estos niños es que como está con un cuadro diarreico, probablemente el peso y la talla no están normales y además que tiene un sangrado. Entonces eso le lleva también a una disminución en la hemoglobina, porque tiene un sangrado por tanta irritación de la mucosa gástrica. Y aquí tenemos lo que le hacen en endoscopía, vemos que tiene unas vellosidades que están más engrosadas y que además tienen mucho infiltrado inflamatorio de la lámina propia. Más adelante vamos a ver cómo se ve ya cuando el niño empieza como con una mejoría, pero aquí básicamente es eso, mucho infiltrado y que están muy gruesos. Debido a la persistencia de la diarrea, a los 3 meses se le cambia a una fórmula a base de aminoácidos. Entonces, ¿qué hacen? Pasan de una fórmula que tenía moléculas más grandes, que eran hidrolizados de la caseína, a una fórmula con moléculas más pequeñas, en donde tienen componentes nada más de aminoácidos.
y ven que la diarrea cesa a las 48 horas y que el niño empieza a mostrar una ganancia de peso y de talla hasta el año de edad. Entonces, básicamente, el chiquito es alérgico como a todo y no tiene la capacidad de digerir o de procesar moléculas grandes. La diarrea dice que recurre episódicamente a partir de los 6 meses de edad con la ingesta de cualquier alimento diferente a la fórmula especial. ¿Y qué tenía la fórmula especial a base de aminoácidos? Tenía componentes de durazno, de plátano, de arroz, de pollo, de pavo, de cordero, verduras, etc. Entonces, si le daban algo diferente a eso, con moléculas más grandes, el niño no podía procesarlo y empezaba con el cuadro diarreico. Esta es una mejoría del niño. Veamos la lámina propia con menor infiltrado, que además tiene las vellosidades muchísimo más delgadas y que empiezan a agarrar su morfología normal. Los alimentos introducidos son bien aceptados inicialmente, empiezan a darle alimentos de poquito a poco para generar como una sensibilización, que es lo que se practica mucho en los niños. O también en adultos, se le empieza a dar pequeñas dosis del alergeno o de lo que les desencadena la alergia hasta que el cuerpo lo empiece como a tolerar. Eso se llama inmunomodulación. Actualmente no tiene anemia ni hipoalbuminemia. La albuminemia se da por el cuadro diarreico tan severo que el niño tiene. Se empieza a dar extravasación y se sale albúmina y empieza entonces a entrar en una situación de disminución de albúmina, perdón. Y ya cuando una persona entra en una disminución de albúmina con peso bajo y talla baja, ya casi que cae en un estado de desnutrición. En la última endoscopía, cuando el niño tenía 1 año y 3 meses de edad, ya empiezan a mejorar, a mostrar lo que les dije antes, la regeneración de la mucosa intestinal. Y para finalizar, vamos a ver estos videos. Regálenme un segundo y ya se los muestro. Entonces vean esto es un helminto, el montón de células de respuesta inmune, probablemente eosinófilos, que lo que hacen no es fagocitarlo, sino que se agregan alrededor de él para empezar a estallar y con las enzimas provocar la destrucción de este helminto, que es tan grande y que no podría ser fagocitado por un macrófago o por una célula dendrítica. Entonces es el primer ejemplo que les traigo. Ahora, el siguiente. Déjenme buscarlo. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Y aquí tenemos otro ejemplo, nos sucede algo similar. Igual, un helminto, todos los eosinófilos, vean cómo se empiezan a agrumar alrededor, vean cómo se forma como una bola, y ahí lo que hacen es poco a poco irlo digiriendo con todas las enzimas que ellos poseen. Y ahí lo que hace es repetirse el video. Y el último que tengo, vamos a ver, no, me quedan 2 más para mostrarles. These human neutrophils, taken from the blood of a graduate student, are mobile cells that will quickly migrate to sites of injury. Entonces, en este These caso, human neutrophils, vamos a taken tener from the blood of a graduate neutrófilos. student, are mobile cells that will quickly migrate to sites of injury to help fight infection. Que empiezan a movilizarse They are hacia attracted el there sitio by donde hay una chemical infección signals that o are un released by daño. other cells of the immune system or by invading microbes. In this experiment, tiny amounts of chemoattractant are released from a micropipette. Entonces vean aquí lo que hacen. Aquí lo que hacen es con una micropipeta liberan un quimiotáctico que va a atraer al neutrófilo, que es básicamente lo que hace es como duplicar lo que sucede en nuestro cuerpo. Entonces veamos qué sucede al liberar la sustancia quimioatrayente. When neutrophils sense these compounds, they polarize and move Vean cómo se towards the empiezan a source. mover y a migrar hacia el sitio donde está la sustancia quimioatrayente. When the source of the chemoattractant is moved, the neutrophil immediately sends out a new protrusion, and its cell body reorients Obviamente towards no the new está en tiempo location. acelerado, ¿verdad? No sucede tan rápido. Y el último que les voy a poner
a llegar los macrófagos. Vean el montón de vacuolas. Ven esas bolitas transparentes que se ven aquí abajo. Esas bolitas que ustedes ven ahí son el montón de vacuolas donde hay enzimas y especies reactivas de oxígeno que van a ir a destruir a esas bacterias, en este caso, que la van a ir a fagocitar. Vean cómo se lo empieza a comer y cómo lo empieza a englobar y lo empieza a digerir. Vean cómo lo va capturando el macrófago. Estos de aquí son leucocitos que también están ahí colaborando con la inmunidad, pero el principal es el macrófago que está fagocitando. Vean este otro ejemplo. Esto probablemente es una célula dendrítica. Vean las proyecciones y vean cómo se va moviendo. Y va buscándole el nido hasta que lo logre captar y lo logre encerrar. Perdón, en el mismo, la bacteria. Entonces agarra la bacteria, la envuelve hasta que ya no puede lograr salir. A mosquito lands on your arm, injects its chemicals into your skin, and begins to feed. You wouldn't know it was there if not for the red lump that appears, accompanied by a telltale itch. It's a nuisance, but that bump is an important signal that you're protected by your immune system, your body's major safeguard against infection, illness, and disease. This system is a vast network of cells, tissues, and organs that coordinate your body's defenses against any threats to your health. Without it, you'd be exposed to billions of bacteria, viruses, and toxins that could make something as minor as a paper cut or a seasonal cold fatal. The immune system relies on millions of defensive white blood cells, also known as leukocytes, that originate in our bone marrow. These cells migrate into the bloodstream and the lymphatic system, a network of vessels which helps clear healthy toxins and waste. Our bodies are teeming with leukocytes. There are between 4,000 and 11,000 in every microliter of blood. As they move around, leukocytes work like security personnel, constantly screening the blood, tissues, and organs for suspicious signs. This system mainly relies on cues called antigens. These molecular traces on the surface of pathogens and other foreign substances betray the presence of invaders. As soon as the leukocytes detect them, it takes only minutes for the body's protective immune response to kick in. Threats to our bodies are hugely variable, so the immune response has to be equally adaptable. That means Y eso sería todo por hoy, chicos. No sé si quieren que les repase alguna parte de la primera porción de la clase que no se grabó lastimosamente o si les quedó claro y creen que pueden estudiar luego solitos con la presentación. No sé qué opinan. Ahí en la clase, yo les subí la presentación ya en PDF. Ahí les tienen los videos por si quieren volver a verlos. Igual pueden buscar más en YouTube. Listos, chicos, entonces, si no tienen ninguna duda, eso sería todo. Ahí apenas suba la porción de la clase que se logró grabar, les pongo el link en el Moodle. Se supone que ya pueden ver todo. No, yo, digamos, yo los exámenes me baso en el libro y en las diapositivas, que básicamente las diapositivas son sacadas del libro. Y yo a ustedes les doy ejemplos y hablo mucho y de todo como para que ustedes me entiendan, pero en el libro está como todo lo que yo ocupo que ustedes sepan. Entonces, con que se estudien las diapositivas o el libro es más que suficiente. Listo, recuerden ir formando los grupos y ir buscando los temas y apenas sepan un tema que les guste, me lo mandan y para yo probárselos. Buenas noches, que les vaya bien.